Buenos días tengan todos ustedes. Voy a presentar a ustedes, a introducir al doctor Ángel Díaz Barriga. El doctor Ángel Díaz Barriga trabaja en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó como maestro de segunda enseñanza en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Hizo sus estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, donde obtuvo en ambos grados mención honorífica. En 1985 fue adscrito al Centro de Estudios sobre la Universidad, ahí se adscribió como profesor investigador. En 1994 obtuvo el nombramiento de investigador titular C en la Universidad Nacional, que es el nombramiento más alto que se puede tener en la universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, donde tiene el nivel 3, que es el más alto que otorga el SNI. Le ha conferido el grado de doctor honoris causa a 4 universidades: la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Nacional Lomas de Zamora de Argentina. Tiene publicados 7 libros, además 9 como coautor, 56 capítulos y 84 artículos en revistas especializadas. 5 de sus libros de autor han tenido en su conjunto más de 25 reimpresiones. Ha publicado en Argentina, Uruguay, Italia, España, Chile, Brasil y Colombia. Sus principales aportaciones se ubican en la didáctica, el currículum y la evaluación educativa. Fue coordinador del programa de posgrado en Pedagogía de la UNAM y del posgrado en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue director del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM y es investigador emérito de la Universidad Nacional, que es la más alta distinción que se otorga en la UNAM. Muy bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación para compartir en la mañana con ustedes. No se ve la... Quisiera añadir 2 cosas a lo que amablemente presentó. Yo creo que es esto. No. Supongo que es esta la que mueve. No tenemos proyección. Perdóname, ahorita marco en 5 minutos. Quisiera añadir 2 cosas a lo que comentó Felipe. La primera es, cuando me pidieron esta participación, lo que yo preguntaba es ¿qué puedo aportar? Y yo creo que es muy importante que diga qué puedo aportar y desde dónde puedo aportar. Y yo creo que mi mirada es profundamente didáctica. Yo me considero un profesor de didáctica. De hecho, empecé a dar didáctica en 1972 en escuelas normales y después en la universidad he tenido la oportunidad de seguir trabajando el tema didáctico. O sea, considero que fundamentalmente mi manejo profesional del tema es desde lo didáctico. Y mi manejo del concepto de evaluación también está muy imbrincado en una perspectiva didáctica. Y algo que yo añadiría a lo que Felipe dijo es, tuve oportunidad de trabajar como profesor de escuela primaria, como profesor de escuela secundaria y como profesor de escuela normal.
De hecho, yo creo que eso ha marcado mucho la trayectoria de mi pensamiento. Yo digo que cuando trabajo temas educativos, los trabajo puesto en los zapatos del profesor. O sea, los trabajo puesto en los zapatos de quien tiene con intensidad que trabajar con grupos de 40, 50 estudiantes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, porque me inicié en escuelas privadas, o que tiene que trabajar con grupos de púberes y adolescentes de 50 y tantos, y que nada más tiene que ver la cara 36 horas a la semana, quedando extenuado de toda la actividad y viendo sábado y domingo cómo califica, prepara clases, prepara material, arma la siguiente secuencia, etcétera. Que yo creo que es un tema importante, ver la docencia desde su realidad y no verla desde el escritorio de los que después nos dedicamos a investigar esta profesión. Voy a trabajar estos dos temas, no me voy a detener en ellos. Si gustan, la proyección se las dejo para que después de alguna forma se les haga llegar, para que no sea el objeto principal de sus notas. Voy a trabajar estos dos temas, es un organizador avanzado, solamente para que tengan en mente la estructura de la conferencia. El primer tema tiene 3 subtemas integrados. La docencia como profesión. Yo pienso que un primer problema frente al cual estamos es, ¿podemos considerar o no podemos considerar al docente como un profesional? Como consideramos al ingeniero, como consideramos al médico, como consideramos al contador. Que una pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no les pusieron exámenes a ellos? O sea, en serio, desde el punto de vista profesional me la tengo que hacer. Y por otra parte, ciertamente que lo que nos piden que trabajemos es cómo reconocer los mejores desempeños docentes. De hecho, la investigación educativa le da varios nombres a esto, son nombres recientes. Le da el nombre de buenas prácticas, de docente eficaz, que tiene un sesgo ahí muy peculiar, pero que es un tipo de investigación que en los Estados Unidos lleva más de 100 años, la eficacia docente, y es de alguna manera cómo mi intervención con ustedes logra propósitos establecidos, en ese caso en el plan de estudios, y mejores profesores. ¿Qué falta, en mi opinión, en esta discusión? Lo que falta es una visión didáctica. Lo que falta es preguntarnos, una pregunta que yo me he hecho y sobre la cual sí he escrito, ¿cuáles son los métodos de investigación en didáctica? ¿Son métodos empíricos? ¿Son métodos reflexivos? ¿Son métodos etnográficos? ¿Qué tipo de metodología se sigue para investigar en el campo de la didáctica? La respuesta que yo di a esta pregunta fue, a ver, ¿cómo investigó Comenio? ¿Cómo investigó Herbart? ¿Cómo investigó Freinet? ¿Cómo investigó Montessori? Porque si no vemos los que han producido didáctica, cómo investigaron, probablemente le estamos colocando a la disciplina una manera de indagación que no es la propia de ella. En un país que desprecia la didáctica, o sea, honestamente yo creo que desde la reforma del Plan de Estudios de Normales de 97, lo que se hizo en este país fue patear lo didáctico y decir lo didáctico no tiene sentido, que aprendan contenidos y su enseñanza, que aprendan cómo planear una clase es igual a didáctica, y yo pienso que no, que didáctica es una disciplina construida en el marco de las ciencias de la educación para el docente. Y reconocer que todos los que ejercemos la docencia siempre tenemos retos particulares. A mí me pueden decir que hace un mejor docente, sin embargo, cuando yo estoy frente a un grupo de alumnos, ese grupo de alumnos me está creando situaciones concretas a las cuales tengo que responder. En este sentido, voy a tomar el concepto buena docencia. No me gusta el concepto buena docencia, el que yo tomaría,
que no viene de la literatura. O sea, la literatura ahorita está tomando mucho el buena docencia. El que yo tomaría es docencia profesional. O sea, como no decimos las prácticas de los mejores ingenieros o de los mejores contadores o de los mejores médicos, o médicos eficaces, etcétera. Lo que decimos es médicos profesionales o ingenieros profesionales, ¿sí? Y yo creo que la docencia profesional es aquella que puede responder a situaciones que requieren una intervención particular que siempre es diversa. Trabajar en secundaria o en normales o en licenciaturas te da una situación. Lo que preparas para el grupo 301 no te funciona en el 302. Y tienes que estar permanentemente readecuando el modelo de intervención de acuerdo a la interacción que puedes establecer con un grupo. Cuando aparecieron estos aparatitos, yo me puse muy feliz, porque dije, ahora sí mis planeaciones de clase van a la computadora y ya nada más doy 2 clics y ya tengo la planeación del curso siguiente. Y nanay. O sea, el curso siguiente siempre te demanda, por actualización de contenidos, pero sobre todo por la situación de los estudiantes, a generar modelos de intervención. Y yo coloqué aquí dos expresiones muy contrarias. Este libro de cartas a una profesora de los alumnos de la escuela de Barbiana, que será un libro muy viejo, pero que es un libro en donde se demuestra que en ocasiones los alumnos necesitan intervenciones más tajantes, que los alumnos lo que están reclamando es más autoridad en el trabajo docente. Y por otro lado, posiciones que demandan mayor libertad, tipo el trabajo Freire, tipo el trabajo Freinet. ¿Cuál es el que voy a trabajar con cada grupo? El que cada grupo me permita, el que el tamaño del grupo me lo posibilite. Yo recuerdo algún día en la facultad que entré al salón de clases y ni siquiera podían sentarse. Había más de 80 estudiantes en el salón de clases. Mi primera reacción interna fue, coordinador de la carrera, ¿qué cosa me hiciste? Dije, esa es otra alternativa, pero no puedo jugar con esa alternativa. Y entonces la otra alternativa que tuve fue hacer una presentación muy genérica del curso y decirles, yo no esperaba esto, yo no tenía planeado un trabajo para 80 estudiantes, denme oportunidad de en la siguiente sesión presentarles una propuesta de cómo organizaremos el curso. Lo que quiero decir es, siempre respondemos a situaciones que no teníamos pensadas, aunque tengamos ya experiencia de trabajo con los estudiantes. ¿Qué quiero decir con docencia profesional? Traté de enumerar una serie de rasgos y no me estoy siguiendo a ninguno de los colegas que trabajan que competencias docentes, sea el modelo de Zabalza, sea el modelo de Perronneau, no estoy siguiendo eso. ¿Saben qué? Lo estoy reconstruyendo desde mi reflexión y desde mi construcción conceptual. Yo diría, una docencia profesional implica, sus acciones tienen fundamento, pero también intuición pedagógica. O sea, en muchos momentos de una clase uno percibe, los alumnos están aburridos, los alumnos no la están siguiendo. Y al percibir eso, uno dice, voy a hacer esta cosa, voy a cambiar y voy a hacer esta actividad, les voy a pedir que hagan esto, les voy a pedir que discutan aquello. O sea, en el mismo transcurso de la clase, conforme uno va viendo la reacción de los alumnos, va generando una serie de estrategias que muchas veces le vienen de la intuición. Algunas las he reflexionado muy tardíamente y digo, ¿cómo se me ocurrió? ¿Cómo se me ocurrió en ese momento? Recuerdo en la escuela secundaria que un día encontré en una mochila una botella de ron. Y pregunté al muchacho que la llevaba, ¿y esta de dónde? De mi casa. ¿Saben tus papás que la trajiste? No. Y en ese momento a mí me vino, estoy jugando entre confianza y sanción. Saqué un plumón negro y le dije, no quiero que baje de aquí. Y la marqué y se la regresé. Después me quedé pensando, si el prefecto se ha enterado de lo que yo hice, me hubiera llamado la atención. Me hubiera dicho, oye, esta es una cosa delicada, hay que reportarla.
no la reporté ni con su padre, no la reporté ni con el niño, llegamos a un acuerdo entre él y yo de que eso no iba a pasar. Reflexionándolo en la vida, digo, me arriesgué, lo hice así como de primera reacción, pero yo creo que vale la pena decirle a un profesor, es importante tu intuición pedagógica también, aunque no tengamos instrumentos para cualificarla, que ese es un poco parte del problema que veo. Tiene dominio de conocimientos disciplinares y conocimientos pedagógicos, pero ¿qué pasa? Que los conocimientos disciplinares y sobre todo los, porque uno puede decir, bueno, en educación básica los disciplinares más o menos son estables, pero los pedagógicos permanentemente están evolucionando. Muestra pasión por su trabajo. Yo creo que este es un rasgo no medible, pero muy importante. Y yo creo que los docentes que se apasionan con sus alumnos son docentes que en general pueden lograr buenos resultados, sea en el plano cognitivo o sea en el plano de formación. Tienen altas o medianas expectativas de sus alumnos, que yo quisiera esto también traducirlo hacia los profesores, ¿eh? O sea, es distinto que yo piense, ustedes no pueden, a que yo piense, no, ustedes pueden, y ustedes se van a mostrar que pueden. Esto lo tomo mucho del pensamiento de Freinet. Freinet dice, haz que el niño redacte un texto, que lo lea en público, que sus compañeros lo comenten, y después terminas con una reflexión diciéndole, ¿ves que entendieron? ¿Ves que lo puedes mejorar? Inténtalo de nuevo. O sea, el invitar a que el estudiante haga más, dé más, esté en más posibilidades de crecer, que yo creo que esto también es muy importante para el trato que la evaluación le debe de dar al docente. Planifica a partir de situaciones concretas, probablemente esto es muy nuevo. Es capaz de invertir el tema planeación a problema o realidad o expresión del tema. A mí en particular no me gusta el concepto que han construido el constructivismo de situaciones auténticas. No me gusta el concepto. ¿Por qué? Porque en la historia de la didáctica, si yo me voy a los años 30, todo el debate didáctico estaba centrado en centros de interés o en construcción de proyectos. Y eso era trabajar por problemas. Y la didáctica de Aebli, de Hans Aebli, hacia una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget de 1950, traducida en 58 al español, tiene un capítulo que se llama El problema. No me gusta que desconozcan con vocablos que suenan bonito, que desconozcan la historia de un pensamiento didáctico que le ha dado un lugar a la construcción de situaciones concretas. Ahora, probablemente esta es la tarea más difícil para los docentes. Ahorita estamos teniendo una experiencia en la Escuela Nacional Preparatoria, en donde le estamos pidiendo a los profesores de matemáticas que piensen en problemas concretos. No saben qué difícil es, al mismo tiempo qué satisfacción se obtiene cuando logran pensar en un problema concreto. Por ejemplo, teorema de Pitágoras. ¿Cómo lograron pensar el problema concreto? Usted tiene en la pared un rectángulo de tanto de largo por tanto de ancho, donde va a colocar un televisor plano. Va a la tienda y le dicen que venden televisores de 32 pulgadas, de 40 pulgadas, de 48 pulgadas, etcétera. ¿Cuál es el que tiene usted que conseguir comprar para colocarlo adecuado al lugar que tiene? Y es una forma en decirle, oye, lo que estás estudiando que parece muy difícil, tiene aplicaciones reales. Ahora, esto honestamente implicaría, y sí lo estamos viendo en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, reducir contenidos. Reducir contenidos, de hecho, esta idea la trabaja bastante bien César Coll en su libro La Reforma Educativa, cuando plantea que un mismo tema de ciencias puede ser enseñado de forma deductiva o de forma inductiva. Y él dice, de forma deductiva, el profesor hace una explicación, pide que los alumnos lean y pone ejercicios. Y el tema quedó cubierto. De forma inductiva, el profesor presenta un problema. Y desde el problema empieza a trabajar
procesos de reflexión, de análisis con los estudiantes, hasta que van de alguna manera llegando a la etapa en que tienen que acceder a la información. La situación es que la forma inductiva lleva prácticamente 3 o 4 veces más de tiempo que la forma deductiva. ¿Tiene condiciones laborales para realizar su tarea? Yo creo que esto en general en México no se observa. No me estoy refiriendo a condiciones salariales. Por ejemplo, esto está estudiado a nivel europeo. A nivel europeo el profesor tiene en sus horas de contrato horas para preparar clase en la escuela, para asistir a reuniones de maestros en la escuela, para calificar en la escuela. ¿Dónde es el lugar donde el profesor de secundaria en México guarda el material de sus alumnos? La cajuela de su carro y el comedor de su casa. O sea, esa es una realidad. Nuestro sistema educativo no le ofrece al profesor condiciones laborales adecuadas para realizar su tarea. El profesor de doble turno sabemos que tiene derecho a una gaveta en el salón de clases porque tiene que dejar la otra gaveta para el profesor del otro turno. O sea, se recrea intelectualmente y disfruta el trabajo. Está muy vinculado al tema pasión, pero yo creo que es muy importante que, ¿saben a mí qué me pasó? Que de repente me encontré con egresados de la normal a los que yo les había dado clase, y me decían, ya me faltan 4 años para jubilarme, o ya me faltan 6 años para jubilarme. Y trabajando en la universidad, yo nunca escuché a un médico decir, me faltan 3 años para jubilarme. A un médico siempre lo escuché diciendo, ya salieron las técnicas de microcirugía y voy a ver cómo las empiezo a dominar, etcétera. Hay algo en la profesión docente que hace que la gente difícilmente se recree en el trabajo que está realizando. Y yo pienso que es algo que habría que estudiar. Sabe reconocer las dificultades de aprendizaje como retos metodológicos. Este es otro tema fundamental. Mis alumnos no están aprendiendo. Mis alumnos no están aprendiendo, es un problema mío, ya no es un problema de ellos, porque yo soy el profesor. Igual que en el caso de que si yo estoy con un cardiólogo y no estoy mejorando mi salud, mi problema es problema del cardiólogo también, ¿sí? Así, el no aprendizaje de mis alumnos es un problema metodológico mío, donde yo tengo que preguntarme, con estos estudiantes, ¿qué estrategia diferente puedo empezar a ensayar? Atiende a la diversidad. Como se ha manejado el tema diversidad, es diversidad de contexto. Y yo creo que no solo es de contexto, hay diversidad en cada personalidad, en procesos de los alumnos. O sea, como docente que trabaja uno 36 horas frente a grupo, nunca llegué a 40, 36 horas frente a grupo, no alcanza uno a entender los procesos de cada estudiante. Esa es la realidad. No alcanza uno a percibir qué necesidad tiene en un momento un estudiante de que uno le diga, a ver, por aquí. ¿Cuándo tiene uno que decirle al estudiante algo que es más un control conductual, por decirlo, y cuándo lo que tiene que dar es un soporte académico? No es fácil. O sea, un docente de primaria tiene esa posible ventaja de que al trabajar con mayor intensidad con los estudiantes, puede decir, el comportamiento de este estudiante ahorita requiere más un soporte afectivo. El comportamiento de este estudiante requiere que le diga, oye, no estás entendiendo bien este tema. ¿Qué tomo de Mérieux? El alumno solo aprende cuando tiene deseo de aprender. Mérieux dice, las personas logramos las cosas cuando las deseamos, y un deseo se impone sobre otros deseos. Si yo quiero conseguir una de estas cosas, pues yo tengo que ver cómo organizo mi presupuesto para ver cuándo la puedo adquirir. O sea, tengo que organizarme. Entonces, Mérieux dice, hay un problema con el estudiante, no desea aprender, va a la escuela, pero no desea aprender. Y dice, un trabajo del docente es crear condiciones para que este deseo se pueda desarrollar. ¿Saben que me llamó mucho la atención? Porque Comenio en el siglo XVII también hablaba del deseo como un motor del aprendizaje. Me llamó mucho la atención que aparezca el tema.
El docente tiene que dar espacio para que el alumno construya el aprendizaje como un proyecto personal. Murió dice, cuando los profesores preparamos clase, hacemos de la clase nuestro proyecto. Y por eso nos podemos apasionar con el tema. Yo podría decir que hoy en la mañana le decía a alguno de mis colegas, me gustó cómo quedó. Sí, o sea, no digo que no me haya costado, sino me gustó. Nos apasionamos. Pero tenemos que lograr que el estudiante convierta en proyecto personal eso que a nosotros también nos pareció importante. Y es una tarea difícil. Y una última que tomo de Muriel, en realidad podría tomar más, es la docencia reclama combinar obstinación didáctica con tolerancia pedagógica. ¿Qué quiere decir obstinación didáctica? Muriel dice, el docente debe reconocer que nunca debe renunciar a crear una situación nueva de aprendizaje. Que aunque yo tenga mi planeación perfecta, esta planeación perfecta puede ser mejorada. Que cada grupo me puede invitar a crear otra situación. Y tolerancia pedagógica. Reconocer que no puedo doblegar la voluntad del estudiante. Puedo crearle condiciones, puedo abrirle espacios, pero no puedo decirle, a ver, siéntese y escriba 100 veces. Yo recuerdo a algunos estudiantes ver en estas tareas de 100 veces, no debo, quién sabe qué, escribir, no, debo. Sí, o sea, la voluntad del estudiante no se doblega, aunque nosotros le coloquemos muchos elementos para trampear. Cada docente tiene que construir su sistema de trabajo. Yo creo que esa es otra cuestión sine qua non. Herbart plantea que la docencia o que un profesor solamente realiza 2 experiencias en su vida. Dice, la primera cuando es joven, donde comete muchos errores, y la segunda cuando llega a su madurez y puede reconocer los errores que ha cometido y empezar a enmendarlos. Herbart, voy a decir, es 1806 su planteamiento. A mí me ha parecido de todas formas iluminador. Y Ada Abraham, ya más reciente, lo que plantea es que el desempeño docente está vinculado a las etapas de su vida profesional. Y que entonces en cada etapa de la vida profesional el docente también trasluce en su forma de trabajar esta etapa. Yo recuerdo cuando yo hice esto de tacharle al adolescente la botella de ron, pues yo era más identificable con un adolescente que con un adulto. O sea, estaba iniciando mi vida profesional. Entonces me parecía muy natural decir, no te voy a exhibir ante los otros, lo vamos a dejar entre tú y yo. Sí, o sea, cada docente actúa de acuerdo a cómo es, en qué etapa de su vida profesional está. Esto me preocupa, para un sistema de evaluación me preocupa, porque no hay una tipología docente. Y 2 afirmaciones distintas de clásicos. La primera tomada de Bachelard, muy dura, por cierto, dudaba ayer si la dejaba o no. Dije, no, de esta se van a agarrar mis amigos. Dudaba si la dejaba, pero a mí, desde que la leí, me pegó en el alma. No he visto a un docente cambiar, porque no tiene conciencia del fracaso. Quien enseña, manda. Yo creo que parte de la tarea de evaluación es abrirle la posibilidad al docente que asuma la conciencia de su fracaso, que asuma la conciencia de lo que no hace. Lo voy a decir en otras palabras, a mis estudiantes les digo, aunque yo sea un profesor de didáctica, soy un profesor que comete errores, porque profesores perfectos en la vida no van a encontrar. ¿Sí? Entonces, encontrar nuestros errores, identificar nuestros errores en nuestro trabajo con los estudiantes, no necesariamente para abrirlos, pero sí como un espacio de autorreflexión. Y la otra, de un autor que yo les digo que me acompaña mucho en mi pensamiento educativo, Freinet, leía a Montaigne, a Rousseau y más tarde a Pestalozzi y a Ferrier. Lo que está entre puntos dice, asistía a los congresos que se organizaban en Europa sobre educación. Cuando volví a encontrarme solo en mi clase, me sentí desesperado. Ninguna de las teorías leídas y estudiadas
podían trasladarse a mi escuela de aldea. A mí me parece muy importante por esta razón, quizá por la forma como abrí esta parte de la presentación. Cada docente profesional tiene que construir su forma de trabajar en el salón de clases, porque cada grupo le está demandando procesos de intervención específicos. Recuerdo un caso, es en la universidad, pero creo que se pueden dar desde secundaria, por lo que he indagado, de un profesor de la facultad que decía: a fulano de tal le encargó la primera exposición, no la hizo, la segunda exposición no la hizo, la tercera exposición no se presentó y me dice, lo doy de baja. Lo que ya consulté es que tiene problemas de adicciones. Yo le dije, te voy a hacer una reflexión. Quizá sea la última, lo puedes dar de baja y tienes derecho a dar de baja porque no ha cumplido, pero quizá sea la última oportunidad que tiene en su vida de enfrentarlo. ¿Por qué no lo confrontas? Evidentemente tuvo que llamar a su madre, confrontarlo frente a su madre. El muchacho tuvo que ir a una clínica de recuperación, o sea, no es algo, digamos, que se pueda arreglar directamente, pero el muchacho regresó a la facultad y está concluyendo sus estudios. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que el profesor se va enfrentando siempre a situaciones inéditas donde tiene que tomar decisiones. Las dos que hubiera tomado, yo lo hubiera apoyado. O sea, si me dices, lo voy a expulsar, sí, expúlsalo, es tu derecho, no ha cumplido. Pero la otra también es una opción, también es una posibilidad. Y el docente tiene en sus manos esas opciones, y yo creo que más en el contexto que estamos viviendo en este momento, de asumir. Paso al tema evaluación. No evaluación formativa, sino evaluación. Yo creo que evaluación se ha convertido en una disciplina compleja. Barbier dice que la evaluación contemporánea, dice, es demasiado sofisticada para los inicios de cómo se fue conformando. Dice, en el siglo XIX, que sería como el antecedente del modelo actual, la evaluación empezó a conformarse bajo la necesidad de certificar los conocimientos de los sistemas educativos. Cuando los estados nacionales asumieron la necesidad de conformar sistemas educativos, la educación pública, etcétera, empezaron a demandar que la escuela colocara calificaciones, porque era la manera de establecer graduaciones. Pero también dice, estaba a fines del 19 ya el desarrollo industrial, dice, lo que la industria demandaba eran jerarquías, y las jerarquías académicas funcionaban para establecer un sistema salarial. Es interesante esto porque si me pongo Foucaultiano, es un tema que la evaluación va a llevar dentro de su núcleo, que no va a ser fácil deshacerse de él. Sin embargo, Barbier dice, pero la evaluación es una disciplina joven porque como tal se empieza a conformar en los años 40 del siglo XX. Pero por lo menos podemos ver en el campo de la educación, no me estoy metiendo con psicología, no me estoy metiendo con la parte laboral, por lo menos podemos ver en el campo de la educación dos tipos de grandes tendencias evaluativas. Una vinculada a lo que llamo las ciencias educativas, en donde lo que se busca es la mejora. En la mañana discutía con un colega, a ver, a ti como maestro, ¿qué te importa? ¿Que tus alumnos reprueben o que tus alumnos aprendan? Porque dependiendo de qué te importa, es como vas a actuar. O sea, si yo quiero mostrarles que los voy a reprobar, voy a actuar mostrándoles que los voy a reprobar. ¿Sí? Que el listón se los voy a poner muy arriba, que son incapaces de llegar a este listón, etcétera. Pero si a mí lo que me importa es que aprendan, entonces cada vez que yo encuentre que tienen dificultades de aprendizaje, tendré que ver cómo las enfrento. Yo creo que ahí hay una visión, que yo creo que esta visión también tendría que ser tomada para los instrumentos que se generen de evaluación por el instituto. O sea, ¿qué es lo que queremos? Exhibir al maestro y que mañana la prensa diga 5,000 maestros fueron corridos del sistema educativo mexicano o fueron mandados a labores administrativas. ¿Eso es lo que queremos?
Porque seguramente a muchos sectores de la sociedad les gustará y se pondrán palomita de que ese fue el efecto de la evaluación. O lo que queremos es poder decirle a la sociedad, miren cómo están mejorando los maestros. Y yo creo que esa es una pregunta importante. Y otra cuestión, que desde mis primeros artículos de evaluación está, la evaluación educativa lo que busca es ofrecer elementos de comprensividad, entender el fenómeno educativo, algo que falta mucho en la sociedad mexicana. La otra perspectiva es la gerencial administrativa. La gerencial administrativa, el discurso está centrado en toma de decisiones a partir de un juicio y está centrado en la eficacia. Y yo creo que si yo analizo el debate en los medios en torno a la evaluación que se ha dado en el país, yo diría que la derecha es la derecha y la derecha, o sea, no solo la derecha, es la que ha tomado el debate, y no se le ha dado oportunidad a una discusión en torno a lo que yo llamo las ciencias educativas. La perspectiva de las ciencias educativas es mejorar, es lograr. Su mecanismo es crear información para comprender, entender la complejidad de los elementos. O sea, no necesariamente un profesor es responsable de todos los no aprendizajes de los alumnos. Es responsable de lo que puede hacer frente a la situación de los alumnos, pero no frente a los no aprendizajes de los alumnos. Una función intrínseca de la evaluación es retroalimentar, y retroalimentar va de la mano de reflexionar. O sea, es un elemento. A mí, ¿saben qué me ha sorprendido? Que el único país que yo conozco en América Latina que toma los resultados de los exámenes a gran escala como elementos de reflexión para los maestros es Uruguay. Ciertamente podemos decir que tiene un sistema de formación de profesores calificado por la CEPAL como el mejor sistema de formación de profesores de América Latina, y es un país muy pequeño, 3 millones de habitantes, es un país muy pequeño. Pero cuando salen los resultados de evaluación, el destinatario de los resultados de evaluación no son los medios, son los profesores. Y con los profesores se organizan talleres a nivel nacional con 3 preguntas. ¿Qué significan? ¿A qué se deben? ¿Y qué puedo hacer? Y entonces, no es un sistema que esté construido sobre señalar y decir, mira, docente, qué mal estás haciendo, sino, a ver, docente, aquí tienes un dato, este dato, ¿qué es? Este dato, ¿por qué es? ¿A qué se debe? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer con tus alumnos frente a este dato? O sea, yo creo que México ofrece los datos, pero todo lo demás se queda, yo diría, en los medios, porque los medios son los que están de alguna manera. Implica crear un espacio de auto y correflexión sobre proceso y resultados con la finalidad de conformar un proyecto de cambio. La evaluación requiere un clima de confianza, lo cual es muy problemático. Estaba tratando de recordar, porque asistí a una conferencia, capaz que Felipe también, en donde vinieron muchos profesores europeos, la que organizó Salvador Malo allá y uno de ellos, un noruego, decía, es que cuando a mí me coloca evaluación, es como si yo voy manejando y atrás empiezo a ver por el espejo un motociclista de tránsito. Inmediatamente mi primera reacción es ver el velocímetro. O sea, cuando veo mi primera reacción es ver el velocímetro diciendo, ¿estoy excediendo la velocidad permitida? O sea, la evaluación crea siempre una sensación de temor, necesariamente. Entonces, ¿cómo trabajamos para que los evaluados consideren que lo que se está haciendo crea confianza? Lo cual además no nos ha ayudado ni el manejo de medios ni la reacción de un grupo de maestros frente a lo que ha pasado. Sus resultados son a mediano plazo. O sea, no podemos pensar que una vez que se aplica evaluación, ¿cuántos años llevamos de carrera magisterial? ¿1993 o 94? Sí.
Y realmente, ¿cuáles son los resultados de carrera magisterial como resultados de mejoramiento de los docentes? Que yo creo que se podría haber empezado también por ahí, ver por qué, cuáles son las deficiencias que el programa tuvo y que no logró, y concede importancia a múltiples instrumentos. La gerencial administrativa, y yo creo que no podemos callarlo, buscó atender las recomendaciones, los análisis, en particular de la OCDE, y tenemos estos y podíamos haber colocado otros, buscó atender la demanda de grupos empresariales, muy fuerte el movimiento que hizo Mexicanos Primero, pero no es la única organización que estuvo demandando una evaluación que tuviera efectos. Asume una visión nacional e internacional de un pensamiento productivista tecnicista que solo reconoce indicadores. De repente en las políticas educativas mexicanas decimos los analistas, aquello que no es indicador no existe. Yo no puedo decir que voy bien. A ver, dime qué indicadores tienes. Sí, y esto pasó en escuelas de calidad y esto pasó en los sistemas de acreditación universitarios. Muéstrame tus indicadores y yo te diré que también estás. Busca la consecuencia inmediata. Funciona con la estructura medir, decidir, cuantificar, decidir. O sea, todo lo que no es cuantificable no es objeto de evaluación. México es un país que merecería récord Guinness en el número de indicadores que tiene para evaluar la educación superior. Tenemos más de 3,000 indicadores. Un indicador es tan absurdo como porcentaje de grado de satisfacción de los estudiantes. De veras, cuando me ha tocado participar en llenar, ponle 45 o ponle 72. ¿Quién te va a venir a mostrar que no es 45 o que no es 72? O sea, de repente el tratar de convertir todo en un indicador medible, no necesariamente es la mejor decisión. Y yo creo que a nivel nacional tenemos una gran ausencia de debate y de respeto a la disciplina educativa. No hay debate ni formación en didáctica, en el movimiento nueva didáctica, en el pensamiento francófono de la didáctica. Yo creo que en México lo que más se maneja es constructivismo, y el pensamiento didáctico no es constructivismo. El constructivismo es un pensamiento pensado, estructurado para el aprendizaje. La didáctica se pregunta por la formación. Se pregunta por el aprendizaje, sí, pero también nos preguntamos por la formación. Yo creo que ahí hay una diferencia sustantiva. La evaluación como disciplina de las ciencias de la educación no se estudia en las licenciaturas en educación, no se estudia en la escuela normal. Cuando yo hice la normal llevábamos cursos de evaluación, además de didáctica. Hoy no se estudia evaluación. Queremos que el maestro interprete resultados de evaluación, pero no le damos fundamentos para que pueda interpretar resultados de evaluación. Sencillamente se ha considerado que era una formación muy teórica y había que darle una formación muy práctica a un profesional. Yo decía, ¿por qué no le quitan en arquitectura teoría de resistencia a los arquitectos? Cálculo de resistencia a los arquitectos, total, es muy teórico. Entonces, yo creo que hubo un desprecio en este país a la profesión docente. No hay un debate sobre la profesión docente, sus procesos de formación, sus condiciones laborales, no sindicales, no salariales. Me llama mucho la atención que en la reforma del tercero constitucional no se haya pensado que también había que darle libertad académica a las normales. O sea, hay muchas normales que merecerían el derecho de formular su plan de estudios, que tienen indicadores que permitirían que formularan su plan de estudios y que era una cuestión de decir, las escuelas normales que cumplan determinados requisitos académicos podrán ofrecer un plan de estudios y empezar a hacer una competencia académica entre los proyectos que hay en las normales, como son los proyectos que hay en los proyectos universitarios, donde uno reconoce, por ejemplo, en el examen nacional de residencias médicas, los que salen mejor son los egresados de medicina de la Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué ha pasado? Que todas las facultades de medicina se preguntan, ¿qué hace San Luis? ¿Qué tenemos que hacer para lograr lo que logra San Luis? Y yo creo que eso sería un incentivo también de crecimiento en la formación profesional.
¿Qué existe? Existen diagnósticos nacionales e internacionales sobre las ineficiencias del sistema educativo. Una interpretación parcial de las causas de este diagnóstico. Una visión consistente, debo reconocerlo, en la teoría de test. Tenemos grandes especialistas en teoría del test. Un establecimiento fisicalista de indicadores, en términos de que todo aquello que no es medible no tiene sentido. Hay una incapacidad de aceptar la dimensión profesional de las ciencias de la educación. Yo lo digo así. Ahorita que estoy viendo cómo discuten la ley fiscal o cómo discuten la ley de energía, llaman expertos. Discutieron la ley de educación y no fueron capaces de llamar expertos. No sé con quién pelotearon la ley, quizá la pelotearon con algunas gentes, pero la ley también merecería haber sido discutida no solo en las reuniones de organización sociopolítica que hicieron con la coordinadora, merecía haber sido discutida con expertos, tanto con expertos laborales como con expertos en didáctica, como con expertos en profesión docente y en evaluación. Pero el no hacerlo es porque en este país se sigue considerando que cualquiera con la educación que tenga puede hablar y puede intervenir en lo educativo, que no se requiere una formación especializada para hacerlo. Paso al tema de evaluación formativa. Un problema que yo veo es, antes de conceptualizar, la misma instancia, y yo creo que ese es un reto que sí va a tener el instituto, la misma instancia que hace la evaluación de desempeño, ¿tiene que hacer la evaluación formativa? No me queda tan claro, porque si la evaluación formativa reclama muchísima confianza, ¿cómo te voy a tener confianza y te voy a decir, fíjate que tengo estos problemas en la enseñanza de los quebrados, y después me vas a hacer la evaluación formativa, donde ya sabes dónde están mis debilidades? Sí, no sé, yo creo que ahí hay un primer problemón que se abre, porque es un problemón que tiene, para mi gusto, muchas implicaciones. Y de hecho veo que se puede avanzar en dos rutas. Una de las ciencias de la educación, pero esta demanda confianza de los evaluados y diversos modelos de evaluación. Probablemente en cada escuela se pudieran pensar, o en cada región, o por subregión, no lo tengo claro, se pudiera pensar, bueno, y para esta sección, ¿qué modelo de evaluación puede ser más funcional? O bien una acción política y entonces pensar solo en la evaluación externa, entonces la evaluación formativa inicia a tal fecha, termina a tal fecha, hay la estructura para hacer la evaluación formativa y te toca, ¿no? Yo creo que aquí es donde de alguna manera decimos, bueno, ¿y por qué es lo que no funcionó en carrera magisterial? Porque dicen que los maestros en México nunca han sido evaluados, y es mentira. Muchos maestros están en procesos de evaluación desde 1992. No todos, de acuerdo, porque ¿saben qué? Esto también le funcionó bien a la SEP y le funcionó bien al sindicato. Le funcionó bien, y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque cuando traté de aplicar un cuestionario, la SEP me vetaba las preguntas que tenían que ver con carrera magisterial. Y yo les decía, ¿y por qué me las vetan? Es que es información confidencial, discúlpenme. ¿Cuál información confidencial? Para mí es una variable. Quien tiene carrera magisterial, ¿qué piensa de esto? Y quien no tiene carrera magisterial, ¿qué piensa de esto? Yo no estoy haciendo una demografía de carrera magisterial. Los recursos que se manejaron, supongo que no fueron tan claros como se dice, supongo, no puedo afirmarlo, pero ¿por qué había tanta precaución en que no nos puedan decir tantos maestros están en el nivel 1, tantos en el nivel 2, tantos en el nivel 3? Ahora, aquí voy a seguir en la conceptualización de evaluación formativa, prácticamente este autor, Gerard Scallon, confieso que me acerco mucho más al pensamiento francófono, pero me parece importante, no hay muchos libros de evaluación formativa, no hay mucho texto. Ayer hice una búsqueda todavía exhaustiva para decir, no vaya yo a meter las patas y decir, no, en realidad ustedes entran a búsquedas bibliográficas y les van a salir muchos libros de evaluación formativa. Hay libros que dicen que son de evaluación formativa, pero que no abordan el tema de la evaluación formativa, o que dedican un pequeño capítulo al tema y son genéricos de evaluación.
Este libro de Gerard Scarron, para mí, es el primer libro que empieza a trabajar con mayor consolidación el tema de evaluación formativa, aunque está vinculado a los aprendizajes, como ven en su portada. Dice, su finalidad es mejorar y retroalimentar. Su eje es la autorreflexión. Yo creo que todos hemos cometido algún error en nuestro trabajo. Y es diferente cuando nos señalan el error a cuando decimos, me equivoqué, la regué aquí. ¿Sí? Es diferente la reacción que tenemos. El riesgo de formalizarla, esto me llamó mucho la atención, es rigidizarla, impedir que fluya. Propone impulsar mecanismos informales. O sea, dice, la mayor riqueza de la evaluación formativa está en mecanismos informales. Cuando uno hace ejercicios en el aula de coevaluación, en donde les dice a los estudiantes, ahora ustedes discutan, analicen lo que están logrando entre ustedes, uno encuentra mayor involucramiento entre los pares, porque se pueden señalar mejor las cosas, porque se la pueden señalar con mayor dirección, que si lo hace uno como maestro, siempre será la autoridad diciéndome. Y tiene que asumir una dimensión personal. O sea, de alguna manera la evaluación formativa es la posibilidad de verme en un espejo y empezar a decir, a ver, ¿qué está pasando con lo que estoy haciendo? Requiere despertar entusiasmo, realizar y autoevaluación, reclama un ambiente colaborativo. Después voy a tratar al final de decir, bueno, ¿y cómo veo que estas ideas podrían traducirse en un espacio, en lo que hacemos, en la tarea que les han asignado? El otro libro que encontré es de Felipe Martínez Rizo, que es un libro de 2012, muy reciente. Debo decir, en honor a la presentación que estoy haciendo, que mientras el de Scallon llevo más de 4 años manejándolo, lo de Felipe no lo alcancé a manejar en más de 3 días. Entonces, mi presentación es bastante diferente de los dos acercamientos, no solo por mi desarrollo profesional que me ha llevado más al pensamiento francófono, sino por los tiempos de lectura y de maduración, porque el tema no es leer, el tema es cómo va uno integrando conceptualmente la lectura que realiza. En este sentido, quizá Felipe pueda ser mucho más claro en sus planteamientos que lo que yo estoy haciendo. No lo quise dejar afuera por honestidad intelectual. O sea, podría decirles, con el de Scallon me quedo. No lo quise dejar afuera por honestidad intelectual en términos de decir, como libros de evaluación formativa, en este momento son los que he encontrado, más el de Bloom de evaluación formativa del currículo. O sea, no he encontrado así libros que digan, bueno, el tema de evaluación formativa va por aquí. Artículos hay un poquito más, y por cierto, también de Felipe, recientemente hay bastantes artículos sobre el tema. Este libro, La evaluación en el aula, promesas y desafíos de la evaluación formativa, publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, reconstruye el debate en relación a la evaluación formativa. O sea, plantea cómo desde el planteamiento de Scriven de 67 se fue evolucionando el concepto de evaluación formativa. Plantea lo que yo llamo una tensión, él no utiliza la palabra tensión, pero lo que yo llamo una tensión entre los autores que se adscriben a una posición más objetivista que a una posición más subjetivista. Los autores que van hacia una posición más objetivista estarían buscando indicadores, estarían buscando evidencias empíricas, mientras que los que se califican de subjetivista no utilizan ninguna de estas dos expresiones, Felipe, quiero aclararlo, estarían viendo los procesos, cómo describir los procesos, cómo hablar de las cualidades. Objetivista y subjetivista es una palabra que le tomé a Ellen Caguas en su libro, en su texto, Historia de la Acreditación en los Estados Unidos, porque ella habla de una etapa subjetivista y una etapa objetivista. De ahí me vino la asociación. Lo quiero aclarar nada más para
para matizar cómo lo estoy viendo. Y la segunda tensión que observo y que me llamó mucho la atención es una confianza, una tensión entre desconfianza al cambio docente. Por eso cuando redacté, escribí eso de Bachelard, nunca he visto un docente cambiar porque no tiene conciencia del fracaso. O sea, un conjunto de investigaciones en los Estados Unidos que muestran las dificultades que tiene el docente para el cambio frente a autores, en general de otro corte, que dicen el docente puede cambiar. El docente puede cambiar, pero no esperemos un cambio radical. Hay toda una línea de investigación que después voy a enunciar en los países francófonos, donde están evitando, por ejemplo, el concepto resistencia al cambio. Porque el concepto resistencia al cambio es un concepto que adjetiva negativamente el desempeño, cuando muchas veces lo que se esconde en lo que llamamos resistencia al cambio es defensa de prácticas que me han funcionado. Un colega que hizo una investigación con nosotros, venía de la Universidad de Laval, que estuvo con nosotros en una estancia en el ISUE, cuando estuvimos discutiendo su método y la investigación que estaba realizando, la realizó precisamente cuando estaba la reforma, decía, mira, es que el profesor de primero de primaria lo que está diciendo es, con lo que me están planteando en la reforma, yo no sé si van a aprender a leer y escribir de aquí a diciembre. Y a mí en la reunión de padres de familia de diciembre me van a preguntar si saben leer y escribir. Entonces, yo estoy utilizando lo que ya sé que me va a permitir que aprendan a leer y escribir. Y dice, eso no lo voy a calificar de resistencia al cambio, porque no es resistencia al cambio, es verse en los resultados y ver que esto me funciona y todavía no sé esto hasta dónde funciona. Lo tendré que ir probando poco a poco para ir viendo si funciona y cómo lo voy a adaptar. Me pareció muy interesante su trabajo. Propone un esquema de variables remotas, intermedias e intervinientes. Creo que esto es interesante. Las variables remotas las considera las del profesor, las variables del profesor que tienen que ver con su formación, con cómo decidió la profesión docente, con qué antigüedad tiene en el servicio, qué experiencias tiene en el servicio, etcétera. Mientras que las intermedias las subdivide en 5. Visión que tiene de sí el docente, visión que tiene el docente de sí mismo, visión de la materia, de la enseñanza, de la evaluación y de sus alumnos. No las desagrega en indicadores, pero yo creo que por aquí habría una ruta. Y variables intervinientes se relacionan con los alumnos y con las condiciones de la escuela y del aula. Diríamos que probablemente lo que yo encuentro más de la idea de Felipe son esta posibilidad y esa reconstrucción histórica que a mí me parece muy bien lograda. Obstáculos que yo veo y retos en el sistema de evaluación formativa de maestros. El procedimiento seguido para aprobar la ley. O sea, nunca en el país habíamos visto un procedimiento tan poco pulcro. La ley de servicio profesional docente, ustedes recordarán, se aprobó en la Cámara de Diputados el 1 de septiembre. Como uno puede verlo ahora en esta del Congreso, un diputado decía, yo no tengo la ley, se las acabamos de mandar a su iPad, ábranlo y ya la tienen. O sea, aprobaron algo que les llegó de última hora, que ni siquiera pudieron revisar con cuidado, que ni siquiera pudieron trabajar con sus analistas, etcétera. ¿Por qué? Porque lo aprobaron más por un compromiso político entre ellos, por una presión política o por como lo quieran explicar, pero no lo aprobaron de manera pulcra. Y esto va a ser una losa permanente sobre esta ley. A mí me parece que no va a haber forma de quitarle esa losa y obviamente le pasa al instituto los problemas de esta losa. Es una opinión personal, o sea, el manejo de los medios del tema, asumiendo una visión gerencial. O sea, lo que festejaron es, ahora sí los vamos a poder correr. En vez de decir, vamos a tener profesores profesionales, vamos a tener una mejor escuela, vamos a crearles condiciones de profesionalización a los profesores, etcétera. Habría muchas maneras de haber manejado esto, pero la manera como se manejó es, ahora sí los vamos a poder correr. La desconfianza natural que crea siempre un mecanismo de evaluación.
igual si a mí me dijeran los mecanismos de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores mañana se cambian, a mí también me provocaría desconfianza. ¿Ahora qué me van a evaluar? Y yo creo que tenemos que tener claridad de que el evaluado ineludiblemente va a pensar esto. Algún profesor me ha preguntado, oiga, ¿y usted sabe qué nos va a pasar a los que ya estamos en carrera magisterial? ¿Usted sabe qué nos van a pedir ahora diferente a los que estamos en carrera magisterial? O sea, indudablemente que a la gente le queda se le abre un margen de incertidumbre personal. Desconocimiento de lo que demanda la profesión docente. Por eso dediqué la primera parte al tema profesión docente. La dificultad para generar una experiencia real y significativa de evaluación formativa. ¿Saben qué? A mí me costó mucho la ponencia. Yo creo que es una de las ponencias que más me ha costado, al grado que no la pude escribir. Empecé a escribirla y dije, si trato de seguirla escribiendo, nunca voy a terminar una presentación. Y entonces ya me aboqué a la presentación. Es una que me ha costado mucho escribir, pero yo pienso que a ustedes les va a costar muchísimo más generarla. Sí, porque no tenemos experiencia de esto. O sea, porque si dijeran, además porque si dijeran, es que la única tarea del instituto es esta, ok, que se aboque todo, pero al instituto le dieron 20,000 tareas, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un problema muy serio que se tiene, y además por la magnitud. O sea, la obligación puse aquí de evaluar a los docentes en 4 años, sí, o sea, la obligación, sí, de evaluar a todos los docentes en 4 años, o sea, no solamente tienen que generar un modelo, sino lo tienen que aplicar, y lo tienen que aplicar ya, y tiene que estar más o menos bien hecho, o más que más o menos, más bien que menos bien hecho, para poderlo aplicar. O sea, es un problemón. Y la determinación de certificar evaluadores. Yo no sé de dónde salió la idea de certificar evaluadores. En serio, no sé de dónde salió, pero no me parece una buena idea. En el caso chileno, lo que se busca es que el par evaluador sea un docente. Un docente que tenga reconocimiento, que tenga cualificaciones, etcétera. ¿Por qué? Si yo no he vivido, y perdonen que lo diga así, no es por pedantería, pero si yo no he vivido la experiencia de trabajar 1 año, 36 horas frente a grupo, no sabría lo cruel que es eso. O sea, no sabría cómo no te queda sábado y domingo ganas de hacer nada. Y un montón de tareas pendientes, no solo trabajos a calificar, sino de tareas pendientes. Y ahora, ¿cómo preparo las clases de la semana que entra? Porque no te puedes descuidar. Empieza el lunes y empieza la corredera hasta el viernes. Sí, en serio, yo creo que el trabajo de evaluación formativa, en mi opinión, tendría que estar desarrollado por pares académicos. Más intentando, se me ocurría ayer, un modelo como el que tiene el SNI, generalizando, ¿no? O sea, en el SNI convierte evaluadores a los mejores académicos. Entonces, quizá una idea así, y no digo que funcione perfecto el SNI, yo creo que funciona con demasiados problemas, pero funcionaría creo que con más problemas si no hubiera acudido un modelo de este tipo. En fin, yo veo ahí una atadura de la ley complicada, ¿no? ¿Qué hacer? Me parece que el reto es mostrar una perspectiva de las ciencias educativas para la evaluación. Yo no sé cómo. Cuando fui consejero de la parte educativa de Reforma, yo les decía, es que ustedes solo documentan lo negativo. Que si una maestra en Michoacán amarró a la niña al árbol, ahí sale la foto y tomada por el celular y la niña amarrada. Que si un niño se pega la mano para no regresar a la escuela en Nuevo León, ahí sale la fotografía. Pero ¿cuándo van a documentar lo positivo? En otros países los periódicos también documentan lo positivo, lo que genéricamente se denomina buenas prácticas. Acabamos de tener un efecto que tampoco fue de lo mejor del profesor de Matamoros que enseñaba matemáticas. Digo, tampoco fue de lo mejor porque a la niña me la querían poner como supergenio, ¿no? Hasta que la tronaron. Pero
no existirán muchos profesores de ese tipo en este país cuya manera de trabajar mereciera un pequeño documental y empezar a abrirlo. Yo no sé a quién le toca esa tarea, pero esa tarea es pendiente. Yo entro al Ministerio de Educación de Chile y encuentro una página que se llama Buenas Prácticas Docentes. Y es una práctica de interacción entre docentes, y entre docentes, porque el ministro ni cuenta se dará. ¿Sí? Pero veo la página de la SEP en México y yo digo, es una página pobrísima. En el sentido de que no hay una visión de un educador detrás de la página que digan, oigan, esta página podría ofrecer información de esto, podría abrir debates, podría constituirse en un espacio de reflexión de los docentes, como que es la página de las autoridades y no es la página del sector educativo. Por ahí va mi crítica. Entro a la página argentina y encuentro para secundaria, que es nuestra secundaria y bachillerato, 1,800 planeaciones didácticas, con el nombre del profesor que hizo la planeación didáctica. No para que el docente la siga, sino para que el docente tenga una referencia de qué se hace o qué propone alguien. Yo creo que habría muchas alternativas en esto. Trabajar por la confianza. Yo no sé si al INE le toque, es lo que yo pensaba, perdonen si me extralimito, si al INE le toque promover que se hagan foros nacionales o encuentros impulsados por instancias estatales, en términos de que se le pregunte a los maestros la evaluación formativa cómo puede ser, la evaluación formativa qué sentido tendría que tener, qué elementos deberían de trabajarse en la evaluación formativa. Yo creo que no se les ha dado oportunidad también de expresarse. La otra cuestión, y miren, estos puntos los hablé con maestros, o sea, no los saqué yo solo de mi cabeza, me decían, ¿y por qué no se hace un concurso de propuestas de evaluación? Si las instancias estatales hacen concursos para otras cuestiones, ¿por qué no nos hacen un concurso de propuestas de evaluación? Un concurso dividido, decía, donde los especialistas digan, vemos esta propuesta, donde los docentes digan, por subsistema educativo, por región, vemos estas posibilidades de evaluación. O sea, abrir un poco el problema, no asumirlo solamente nosotros. Voy a presentar dos alternativas. Me lo planteo como un dilema. Si se siguiera la vía de impulsar la evaluación formativa informal, ¿por dónde veo que se tendría que avanzar? Por plantear la necesidad de que se discutan criterios, mecanismos y propuestas por escuela, por zona escolar o por región. Ubiquemos que desde que se estableció escuelas de calidad, se les empezó a pedir a las escuelas proyecto escolar. Entonces, creo que sí tendrían las escuelas condiciones para abrirse a esto. Ahora, si se hiciera por zona, a mí me gustaría más, porque rompo ciertas dinámicas que en la escuela pueden estar vigentes. Y lo que yo creo que en estos foros, o como se les llame, se podría presentar la parte educativa de diversas experiencias. Por ejemplo, un escrito de autoevaluación fundamentando los ajustes curriculares. Todos hacemos ajustes curriculares, todos. No hay un maestro que no los haga. Yo creo que el único que no hace ajuste curricular es el experto curricular que piensa que se puede llevar su currículo a la realidad, porque todos los demás, aunque hayamos hecho el currículo, cuando lo estamos operando, decimos, ¿y cómo no nos dimos cuenta de esto? O sea, sí. Establecer un portafolio de evidencias, pero ¿qué va a contener el portafolio de evidencias? Planeaciones. Yo creo que, por ejemplo, en esto el país tiene que avanzar muchísimo, estamos muy rezagados. Podemos planear de acuerdo al modelo de Hilda Taba, actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Podemos planear de acuerdo al modelo de Brousseau, teoría de las situaciones didácticas. Podemos planear de acuerdo al modelo constructivista, y entonces podemos seguir estrategias para el aprendizaje significativo de Frida y su colega. Podemos trabajar
el modelo de César Coll, de modelo inductivo-deductivo, pero tenemos que decirle al profesor, oye, los modelos de planeación son estos. Lo que ha hecho el modelo de competencias es complicar la planeación de una manera tan absurda, Vean el librito de Laura Frade, de cómo establecer que objetivos de desarrollo, que competencias de desarrollo, que competencias de conocimiento, que competencias de actitudes, es para volver loco a cualquiera. La planeación tiene que ser funcional, no tiene que ser un llenado de cuadros. Y creo que el gran problema que hay en todo esto es que como no hay reflexión didáctica en el país, se va a rebotar en que los maestros, en estricto sentido, planean como Dios les da a entender. Luego, pedir trabajos de los alumnos, videos, observación por par evaluador. Yo creo que se podría construir un sistema de par evaluador. Miren, cuando lo discutí con José Joaquín Brunner me decía, pero estamos viendo un efecto en Chile, que ahora los docentes, para presentar el video, se reúnen con 2 o 3 compañeros y analizan primero el video con sus compañeros, y de ahí van descartando unos y van eligiendo otros y ya presentan, pues yo le decía, pues para mí qué padre, porque eso es evaluación formativa. Porque lo que logró el sistema chileno, aunque no lo pretendió, es que los profesores empezaran a discutir, a ver, ¿cómo ves este desempeño que hice? Y yo pienso que habría que promover algo así. Desagregar indicadores para ponderar el portafolio, el documento, la observación. Establecer un mecanismo colaborativo entre pares por zona escolar para analizar resultados. Si los resultados de la evaluación formativa son en primer término para el profesor, yo creo que el profesor nos puede entregar un plan de trabajo con metas puntuales. O sea, si los resultados son abajo, quizá el profesor pueda decir, ¿sabes qué? Yo creo que voy a tomar más cursos de matemáticas, porque los cursos de matemáticas, mi trabajo en matemáticas, le estoy viendo deficiencias. O yo veo que tengo que tomar cursos de historia o de ciencias, etcétera. Pero que establezca él el plan de trabajo. Después probablemente habrá que validarlo, no lo escribí aquí, porque nada más escribí reuniones de valoración de los resultados de estas metas. Habrá que encontrar un mecanismo externo de validación de esto. Pero esto es si se diseñara un modelo de evaluación informal. Se puede apoyar, o sea, lo primero que yo digo, esto se puede apoyar. Y hay ya modelos de investigación, esto es lo que nos dejó nuestro colega, se me va ahorita el nombre, aquí está, pero es el nombre, su apellido no es él, Ips, el apellido no es él, no es trabajo de él, lo que nos dejó cuando estuvimos discutiendo en el seminario con él, esta perspectiva de investigación que se denomina autoconfrontación, de manera de que sea el docente el que se enfrente a lo que está haciendo. Buscar un mecanismo que se enfrente a lo que está haciendo, creo que un video puede ser un buen mecanismo, que lo enfrente a lo que está haciendo y que lo discuta colaborativamente con sus... Ahí lo que no encuentro es la unidad de colaboración. La unidad de colaboración podría ser organizada por la zona escolar, o la unidad de colaboración, de acuerdo al funcionamiento de la escuela, si el director de la escuela tiene buen liderazgo, también podría ser organizada dentro de la escuela. Pero no encuentro, pero lo que sí quiero decir es, hay elementos en la investigación educativa que dan posibilidad de que el profesor pueda acercarse a este trabajo. Puede ser que después de que la discusión que ustedes hagan digan, no, lo informal no nos convence para nada, puede ser buena idea, pero no es funcional. Y entonces dije, bueno, entonces pensemos uno formal. Y entonces, uno formal es establecer un modelo de evaluación con elementos que sea viable. Y entonces habría que determinar ejes en la actividad docente. Por ejemplo, condiciones de trabajo, adecuaciones curriculares, modelo pedagógico que orienta el trabajo, sistema de planeación de su clase,
evidencias de trabajo y sistema de trabajo colaborativo logrado en su escuela. Yo no quiero renunciar a esto, por una razón. A mí no me importa que mis hijos tengan un buen maestro de segundo de primaria y un buen maestro en quinto de primaria, porque también van a pasar por el primero, por el tercero, el cuarto y el sexto. Entonces yo creo que el error de todo nuestro sistema de evaluación ha sido individualizarlo, focalizarlo en los sujetos, cuando tendríamos que haberlo focalizado de otra manera. Y observación por el evaluador acreditado, si esa es la solución que se le da. El problema es que no hay observación neutra, se observa desde un lugar. Sí, o sea, eso que pretendía la etnografía, de que usted quítese los prejuicios y llegue al salón de clases y vea lo que pasa, no es cierto. Cuando yo entro al salón de clases, mi mirada es didáctica. Cuando entra alguien que estudia violencia escolar, su mirada es en torno a la violencia escolar. O sea, no entramos neutros, no hay forma de entrar neutros. ¿Sí? Entramos a observar destacando, igual que cuando leemos. Cuando leí el libro de Felipe Martínez, destaqué lo que a mí me interesa, porque esa es la manera en que leemos. ¿Sí? Interpretamos al autor siempre, nunca reproducimos al autor. Y el riesgo aquí de precisar, por una parte se requiere precisar indicadores, o sea, se requiere decirle al evaluador, tu instrumento debe de tener estos indicadores, pero el riesgo de precisar los indicadores hace que la observación se rigidice, pero tampoco la podemos dejar libre. Ahora, en ambos casos, yo creo que no hay que perder de vista estas recomendaciones que retomo de Barbier. La necesidad de reconocer siempre la existencia de factores subjetivos y factores aleatorios. El día de la observación pasó algo que no necesariamente puede pasar, para bien o para mal. La necesidad de contar con información adicional, no solo concentrarse con la que. Promover reuniones de intercambio de criterios y experiencias entre los evaluadores y una revisión externa del proceso. O sea, yo creo que sea informal o sea formal, estas 4 recomendaciones de Barbier a mí me parece que son importantes y que tienen vigencia. Si a mí me preguntaran, sé que no está en el marco, sé que esto no está en el marco de la ley, pero si a mí me preguntaran, ¿por qué veo erróneo, o lo que veo erróneo en esta ley? Es que el modelo de evaluación que toma es el individualista. Evaluar alumnos, docentes y programas, y hacer reconocimientos individuales. Yo pienso que la alternativa futura de la evaluación tendría que caminar hacia un modelo social e integral. Cada institución tendría que ser el eje de la evaluación, y en cada institución lo que habría que evaluar es contexto, proyecto, integración académica y alumnos. Lo veo de esta manera. O sea, se ha reiterado mucho esto en las discusiones en este momento. Tomemos en cuenta las condiciones socioeconómicas, tomemos en cuenta la infraestructura. Me parece bien, pero no suficiente. Porque yo creo que lo que no se está tomando en cuenta es el ambiente pedagógico de la escuela y cuál es el proyecto de la escuela y cuál es el liderazgo que la dirección está haciendo en la escuela. Yo creo que estos 3 elementos son estructurantes. ¿Cuál es el ambiente pedagógico? ¿Cómo se integró la planta de maestros? ¿Qué experiencia tiene